Arco 8, capítulo 27, Berstedts von Dalfon. Lamia, Berstedts, te confío esta situación. Mantente firme, aunque signifique tu muerte. Berstedts, sí, su excelencia. Por favor, garantice su propia seguridad. Esa fue la última conversación que habían intercambiado. Si uno se preguntara si su vínculo se basaba en una supuesta fuerte conexión, más allá de una mera relación profesional amo-sirviente, la respuesta sería no. Sin embargo, al percibir un gran potencial en su intelecto y su comportamiento, con la sabiduría que había acumulado a lo largo de los años, trató de allanar su camino, guiándola hacia el trono donde debería sentarse el emperador. Incluso sin tener lealtad ni pasión hacia ella, su relación de amo y sirviente era genuina. No se le había enseñado a contar del 1 al 10. Sin embargo, esta persona, una vez que entendía 1, comprendía 100 y se le ocurría 101. Era alguien capaz de juzgar por sí misma y por los demás las funciones que correspondían a sus capacidades, y los deberes propios de su cargo. No había sido bendecido con proezas marciales, siempre anheló ser el lobo de espadas del imperio, pero nunca llegó a serlo. Al no obtener el respeto de los demás, solo podía vivir una vida de desprecio, pero el hecho de que ella le hubiera considerado útil era quizá algo digno de gratitud. Por lo tanto, no había ni una pizca de engaño en las últimas palabras que habían intercambiado. Durante la ceremonia de selección imperial, se le ordenó firmemente que se mantuviera firme, incluso si eso significaba arriesgar su vida, y él mismo había decidido hacerlo. Incapaz de proclamarse el lobo de espada, fue el último servicio de un hombre que simplemente se había hecho demasiado viejo. Aunque era un siervo sin pasión, estaba decidido a convertirse en mártir para cumplir con su deber. Y sin embargo, Berstedts había sobrevivido. Y el amo, que había confiado en su seguridad, había perdido la vida. Hasta el día de hoy, Berstedts von Dalfon seguía viviendo avergonzado. Sin cumplir con sus deberes, persiguiendo la posición del emperador que conduce al imperio hacia la decadencia, permaneció ignorante de los planes que se escondían tras el gran desastre que se había desencadenado. Llamarse a sí mismo lobo de espada ahora sería poco menos que arrogancia y deshonra. A pesar de no cumplir ninguno de los mandatos que se le dieron, siguió viviendo avergonzado. Separador. Personaje desconocido, general de primera clase Ralphon, ¿qué le pasa? Personaje desconocido, ¿no es esto bastante inusual para alguien con una afición por la familia real bolaquiana? Personaje desconocido, o tal vez, ¿ya no me favoreces desde que fui derrotado en la ceremonia de selección imperial? La misma voz emanó de diferentes bocas, y Ghost Ralphon se encontró bajo la mirada implacable de incontables ojos dorados. Ghost Ralphon, ataviado con una armadura dorada del mismo color que aquellos ojos, distorsionó las cicatrices de su rostro y apretó las muelas ante la espeluznante realidad que reflejaban sus ojos. Con todas sus fuerzas, asestó un golpe con su maza. La sangre del lobo de espadas del imperio corría por las venas de Ghost, que gritaba desafiante al abatir a Lamia, un respetado miembro de la familia real, ahora considerado un enemigo. Desgarrado por el dolor que le estrujaba el alma, Ghost comprendió por fin la cruda verdad. El gran desastre amenazaba sin duda con destruir el imperio de Wallachia. Ghost, ¿para qué? Mientras los dientes de Ghost rechinaban de rabia, ante él se alzaba Lamia. O más bien, varias lamias ladeando la cabeza al unísono. La visión de su cabello naranja en cascada deslizándose sobre sus esbeltos hombros, avivó las llamas de la ira en el interior de Ghost. Ghost, ¿por qué permites esta imitación? Tal blasfemia no puede ser. Te estás burlando de la vida de su excelencia Lamia. Ghost se dirigió a los innumerables clones de Lamia con la voz temblorosa y la sangre hirviéndole las lágrimas. Sin embargo, en respuesta a la sentida súplica de Ghost, las lamias se llevaron colectivamente el dorso de la mano a los labios y luego dijeron juguetonamente: Lamia, no me malinterprete, general de primera Ralphon. Esto es algo que he hecho por voluntad propia, no algo que alguien me haya impuesto. Ghost, ¿qué has dicho?
Lamia, esa bruja es bastante rígida en su forma de pensar. Si puedo resucitar de fragmentos destrozados, entonces sin duda puedo traerme de vuelta a mí misma antes de ser destrozada. Los contenedores se pueden hacer infinitos, todo lo que necesito es diluirlos y llenarlos todos. Una vez que comprendes eso intuitivamente. Bueno, puedes lograr algo tan onírico como esto, ¿verdad? Graciosamente sonriente, Lamia Goodwin, con el rostro pálido pintado de un rubor de picardía, mostraba orgullosa las muchas versiones de sí misma, reflejo de su ingenio de cuando estaba viva. 2. Al ver el estado de ensoñación que Lamia describía, Goss no pudo evitar estar interiormente de acuerdo. Lamia, multiplicándose sin cesar, replicando blasfemamente su propia existencia. Y cada una de estas lamias portaba la espada Yang, el símbolo del imperio. Si esto no era un sueño, o más bien una pesadilla, entonces ¿qué era? Lamia, sabe, general de primera clase Ralphon, no se pueden destrozar los sueños en la realidad. ¿Por qué no aceptarlo, y quizás unirte a nuestro bando? Goss, ¿qué quieres decir? Lamia, no es complicado. Si murieras, estarías en la misma posición que yo y los demás. ¿Por qué no elegir el bando ganador cuanto antes? Lamia, con las manos sujetando su espada frente a ella e inclinando la cabeza, hizo una seña a Goss. Si uno caía en combate, pasaría a engrosar las filas del ejército de muertos vivientes de Lamia. Era una realidad que se desarrollaba en el campo de batalla, pero imaginarla suponía un peso insoportable para la psique. El leal soldado imperial Goss y los soldados que compartían sus sentimientos, se aliarían al caer con los que pretendían destruir el imperio sin pensárselo dos veces. Tal y como había hecho Lamia Goodwin, que una vez compitió por el trono de emperatriz del imperio. Allí, una vez completado, habría un imperio de los no muertos, en el país del lobo espada, sin que se viera siquiera una sombra. Goss, soy indigno de sus palabras, su excelencia Lamia. Tras cerrar los ojos con fuerza, Goss levantó la cara y se enfrentó a Lamia. Ante el intenso espíritu de Goss, las hermosas cejas arqueadas de Lamia se fruncieron mientras fruncía el ceño. Lamia, parece dispuesta a negarse. Goss, por generosa que sea su misericordia, su excelencia Lamia. Yo, Goss Ralphon, debo respetuosamente declinar. Lamia, como era de esperar, me has rechazado. Ante los entrecerrados ojos dorados de Lamia, Goss pensó en la visión que había tenido en su momento de cerrada introspección. La visión en la que él, con la vida extinguida, se convertía en un no muerto como Lamia y los demás, con su rostro pálido portando esos ojos dorados, blandiendo su masa para destruir el imperio, hizo añicos esa visión. Destrucción total, frente a esa ilusión que lo envolvía, rugió. Goss, debo corregir mi declaración anterior. Dije que ninguno de los 9 generales divinos está enteramente bajo el control del emperador. Soy un leal peón de su excelencia el emperador. Independientemente de lo que otros puedan hacer. Solo yo. Deseo seguir siéndolo. Rechazando el destino de convertirse en un presagio de destrucción en la muerte, anhelaba seguir siendo un servidor vivo de su excelencia el emperador. Esa era la forma de ser de Goss Ralphon como lobo de espadas del imperio, su camino deseado. Pensamientos profundos, ideales elevados, lo dejó todo en manos de su gobernante, Vincent, con la única intención de cumplir el papel que le había sido designado. Eso era decir. Goss, soy el quinto de los 9 generales divinos elegidos por su excelencia el emperador Vincent Bolaquia. Soy Goss Ralphon. Levantó su masa dorada, declarando su postura contra las innumerables lamias sin dar un solo paso atrás. Al momento siguiente, la multitud de lamias, blandiendo sus espadas Yang, se abalanzaron sobre Goss, que tan audazmente lo había proclamado. Con un solo toque de espada, la centelleante llama de Bolaquia incineraba a una persona hasta el alma. Pero antes de que pudiera tocarle, los músculos de Goss palpitaron y su masa surcó el aire. Goss, HK.
Con una intención inquebrantable, el golpe de Goss impactó en el costado de la lamia atacante, aplastando a unas 5 de un solo golpe, convirtiendo en polvo sus delicados cuerpos de porcelana. Al ver esta exhibición, las lamias restantes abrieron los ojos y sus expresiones cambiaron. Miraron al obstinadamente recto lobo espada y sonrieron cruelmente. Lamia, no importa cuán valientemente rujas o te alborotes, al morir, ¿te convertirás en mi esclavo, sabes? Goss, si de verdad es tan difícil resistirse. Entonces, me convertiré en piedra antes de que mi vida expire. Permaneceré inmortal, para ofrecer mi último acto de lealtad a su excelencia el emperador. Balanceó su masa por encima de la cabeza, dispuesto a asegurarse de que ninguna de las lamias reunidas escapara. Si las lamias que empuñaban las espadas Yang se dispersaban por los carruajes de dragones acoplados, su radiante luz podría abrazar los ojos de Vincent. Estaba decidido a evitarlo. Y para lograrlo, la imponente figura del caballero de león siempre estaba presente. Por eso, Goss Ralfon desató su furia. Separador. Lamia, parece que te has armado de una valiente determinación. Pero, ¡ay, qué desafortunado! En el vagón más adelantado de los carruajes de dragones acoplados, mientras avanzaba a toda velocidad hacia su destino, Goss Ralfon aulló ferozmente su razón de ser, impidiendo que las ruedas de los carruajes se detuvieran. Aunque su ardor era considerable, sus principales deseos no llegarían a materializarse. Por desgracia para los desesperados intentos de Goss por mantener a raya a las ahora no muertas lamias, estas ya habían llegado a otras partes de los carruajes de dragones acoplados. Una cuestión de rutina. Aunque se multiplicara, no era necesario que lo hiciera en un solo lugar. No estaba sujeta a tales limitaciones. Aunque ella no diría que los valientes esfuerzos de Goss fueron en vano, tuvieron poco impacto. Así, en un carro de dragones repleto de aquellos de entre los vivos del imperio que desempeñaban papeles cruciales, la importancia de mantener ocupada a una fuerza formidable como Goss Ralfon era evidente. Lamia, desgraciadamente para usted, general de primera clase Ralfon, usted no es quien me eliminará. Es todo lo contrario, soy yo la que lo eliminará. Mientras Goss se defendía en solitario de la espada Yang, al tiempo que entorpecía su ardor, Lamia miró a lo lejos mientras se dirigía a uno de los carros centrales. En el cielo distante, se podía ver la figura de un hombre lobo chocando con un poderoso dragón tizón, oscuro como nubes ennegrecidas. Lamia, está fuera de mis cálculos que Valgren no pueda ser utilizado, pero mantenerlo ocupado con éxito es todo un logro. A través de sus ojos dorados entrecerrados, Lamia fue capaz de ver cuán excepcional era realmente el hombre lobo visto con Valgren. Goss, uno de los 9 generales de primera clase del imperio, era sin duda uno de los guerreros más poderosos del mundo. Y esa entidad, que superaba incluso a Goss, se enfrentaba a un ser perteneciente a la forma de vida más poderosa del mundo. No, al contrario, el dragón tizón era el que estaba siendo dominado. La única razón por la que el dragón tizón no había sido vencido por completo, era porque su capacidad de recuperación superaba el daño de los ataques que estaba sufriendo. Incluso cuando fue destrozado una y otra vez, el shinobi no fue capaz de acabar con el regenerador dragón tizón. El hecho de que no se pudiera matar solo, ya lo convertía en un espectáculo más que inusual. Lamia, pero, es una pena que el hombre lobo no nos sirva de nada, aunque muera. Personaje desconocido, ese es un comentario que no puedo pasar por alto. Al oír unos pasos ligeros, seguidos de una voz áspera, Lamia se volvió lentamente. Mirando en la misma dirección que Lamia, observando de reojo la batalla entre el dragón tizón y el hombre lobo, se encontraba un hombre rubio, no, era un niño. Lamia soltó un pequeño bufido y sonrió al chico. Lamia, considerando que tienes el hedor de una bestia inmunda, quizás, ¿eres mitad bestia? Personaje desconocido, no quiero oír eso de una mujer que apesta a suciedad. No, no es solo eso. Muchas mujeres que tienen todas la misma cara alineada, por algo así, Nana es más que suficiente para mí.
Con un golpe firme al juntar los puños frente a su pecho, las cáusticas palabras del chico medio bestia hicieron que Lamia, y las demás lamias, entrecerraran los ojos. El significado de la queja del chico no estaba claro. Pero, era evidente que el chico se había encontrado anteriormente con otro grupo de seres que compartían la misma forma, al igual que con las lamias ahora. Además, personaje desconocido, no estoy diciendo que mi asombroso ser sea un amigo cercano de ese viejo dorado brillante allí, pero él tiene una voz jodidamente fuerte. Así que sé que de todos los que están atacando aquí, eres el bastardo más duro. De hecho, justo después de que el chico enseñara los colmillos y gruñera, Lamia pudo percibir un cambio en el ambiente. Eran cambios en varios vagones de los carruajes de dragones acoplados. Suponiendo que toda la comitiva estuviera dividida en 5 partes, Lamia se enfrentaba en ese momento al chico del tercer segmento. Aparte de la muestra de resistencia de Goz en el primer segmento, estos cambios se habían producido en el segundo y cuarto segmentos. El techo del segundo segmento había sido quemado por las llamas, mientras que el cuarto había sido glaciado por un viento helado. Ambos casos habían tenido lugar en vagones que habían sido abordados por lamias distintas a esta lamia, así como por el cuerpo de poda. Comprendiendo perfectamente esa realidad por su experiencia, Lamia se llevó el dorso de la mano a los labios y sonrió. Lamia, ya veo. Parece que la gente del reino realmente no sabe cuándo rendirse. Personaje desconocido, ¿cómo sabías que nuestros asombrosos seres son de Lugúnica? Lamia, acabo de darme cuenta. Después de todo, no parecías muy característico de los ciudadanos imperiales, así que intenté preguntar. Lo encuentro bastante adorable. Personaje desconocido, no es eso. Mi asombroso ser no es el único propósito. Al observar la sonrisa de Lamia mientras se burlaba de él, el chico negó con la cabeza. No se trataba de ser incapaz de admitir la derrota. Ni tampoco de perspicacia. Si hubiera que ponerlo en palabras, sería el instinto del chico. Era una habilidad primitiva e innata para olfatear la verdad. En su mente, el chico había conectado los puntos entre lo que había olfateado y las palabras anteriores de Lamia. Personaje desconocido, teniendo en cuenta la charla acerca de cómo no se puede utilizar a Jalibel y su decepción acerca de mi asombroso ser. Lamia, suficiente de charlas. Evidentemente, el chico usaba la cabeza a pesar de no ser su fuerte. Ver a alguien esforzarse al máximo en aquello para lo que no era apto le resultaba muy molesto a Lamia. Cuando Lamia se encogió de hombros, otra Lamia respondió con un tajo. Agachándose, el chico esquivó la afilada punta de la hoja roja, golpeando con el dorso de su puño el abdomen de esa Lamia. Pero, otra Lamia atravesó de un tajo el cuerpo de la Lamia que había salido volando por los aires. El cuerpo bisecado de esa Lamia se incendió, y desde detrás de la cortina del infierno ardiente, una estocada letal apuntó a la vida del chico. Con un breve rugido, el chico dio una patada desde el tejado y saltó por los aires. Un dragón volador no muerto surcó el aire en su aproximación, y el niño que intentaba escapar por los aires fue arrebatado por las fauces del difunto dragón. Con el niño en la boca, el dragón volador no muerto ascendió, y poco después otros dragones voladores no muertos pulularon. Lamia, sucedió lo mismo con el general de primera clase Ralphon, pero aquellos que necesiten acortar la distancia descubrirán que tienen poca afinidad con la espada Yang. Ajustando la empuñadura de su espada Yang, Lamia se dirigió al chico, que estaba siendo acosado por los dragones voladores no muertos. Con un solo tajo de la espada Yang, sus llamas calcinaban un alma hasta que no quedaba nada. El efecto de la hoja mágica, que potenciaba las habilidades físicas de su portador, podía transformar incluso a los mimados miembros de la familia imperial bolaquiana en luchadores de primera categoría. Y, para alguien que había dedicado tiempo al arte de la espada, sus beneficios eran evidentes. Lamia, ahora bien, el chico con ese hedor bestial está resuelto. Todo lo que queda es el paradero de Nii-sama. Tomándose su tiempo,
cuando Lamia estaba a punto de emprender un tranquilo paseo, un estruendoso rugido sonó de repente sobre su cabeza. La bandada de dragones voladores no muertos, tantos habían pululado que parecía una esfera redonda, y más de 10 de ellos habían volado por los aires, estallando en pedazos. Emergiendo del centro de aquel estallido, sin el menor parecido con el esbelto y ágil muchacho de poco antes, había un poderoso y gigantesco tigre. El gran tigre, balanceando sus poderosos brazos, más grandes que haces de muchos troncos, hizo volar por los aires al enjambre de dragones voladores no muertos, e inmediatamente se abalanzó sobre ellos. Su peso hizo crujir el techo de los carruajes de dragones acoplados, y al instante siguiente, se lanzó hacia Lamia. Girando sobre sí misma, Lamia lanzó la espada Yang hacia arriba desde una posición baja. Se sintió momentáneamente desconcertada. Sin embargo, la beatificación le había convertido en un blanco más grande. Contra un portador de la espada Yang, donde un simple roce podía asegurar la victoria, era un mal movimiento. Cuando el gran tigre saltó hacia ella, su pecho sería instantáneamente rebanado por la espada Yang. Personaje desconocido, Ra. Lamia, mi. Se oyó un sonido cuando la punta de la espada Yang rozó el acero, y los ojos dorados de Lamia se abrieron de par en par. El tigre gigante se abalanzó sobre Lamia, y en lugar de golpearla con su musculoso brazo, clavó sus garras en el tejado que había medio paso por delante de ella, levantándolo a la fuerza para usarlo como escudo. El golpe de espada de Lamia se deslizó por su superficie, y cuando el gran tigre pivotó, clavó su otro brazo directamente en ella. El impacto arrancó la parte superior del cuerpo de Lamia, y su forma destrozada cayó a un lado del carruaje. El tigre gigante había superado las expectativas de Lamia. Sin embargo, al igual que Goz, fue un esfuerzo inútil. Lamia, aunque yo muera. Mientras se hacía polvo antes de caer al suelo, los labios de Lamia hilaron palabras. Aunque este cuerpo pereciera, ella simplemente se regeneraría, igual que sus otros yos. Además, la ventaja de esta regeneración no era solo el hecho de que la muerte no significaba el fin. La siguiente Lamia en surgir heredaría todas las experiencias de esta Lamia. Lo que significaba. Mientras Lamia caía, sintiendo que las otras Lamias y el cuerpo de Poda saltaban hacia el tigre gigante, en su desmoronado campo de visión, vislumbró el interior de uno de los vagones de los carruajes de dragones acoplados que dejaba atrás. Dentro de ese vagón, sus ojos se encontraron con alguien que miraba por la ventanilla. Había averiguado en qué vagón se encontraba la persona que buscaba, para poder transmitir esta información a la siguiente Lamia. Lamia, te encontré, Vincent Niisama. Verstets, su excelencia. Se trataba sin duda de Lamia Goodwin, revivida como no muerta, que acababa de ser sacudida del tejado y se había estrellado contra el suelo. Con sus propios ojos, Verstets ya había confirmado este hecho. En cuanto vio que el cuerpo de Poda, al que conocía bien, participaba en este feroz asalto al carro de dragones, supo perfectamente que era Lamia quien estaba detrás. Aún así, la visión del cuerpo de Lamia destrozándose y reduciéndose a polvo conmocionó a Verstets. Serena, tenía la esperanza de verte al menos una vez, pero no esperaba que fuera así. Verstets, alta condesa Dracroy. Serena, no me mires así, primer ministro. Has visto lo mismo que yo. Si su excelencia Lamia fuera aplastada así, ¿podría detener a su ejército privado, el cuerpo de Poda? ¿Lo he entendido bien? Serena, esto no se ve muy prometedor, sin embargo. La no muerta Lamia acababa de encontrar su fin fuera de la ventana del carruaje, y Serena, sonriendo, se encogió de hombros. Hablaba con pocas esperanzas, y aunque Lamia, a quien había jurado lealtad, había muerto, no había ni una pizca de esperanza respecto a la embestida del cuerpo de Poda. Según la discusión previa en la conferencia militar, la muerte no parecía ser el final para los no muertos. Esfinge, la principal responsable del gran desastre, pretendía utilizar incluso a la propia muerte para destruir el imperio. Después de todo,
si esta bruja podía hacerlo, ¿qué no podría hacer la princesa Veneno? Incluso sin presenciar el intacto espíritu de lucha del cuerpo de Poda, el fin de Lamia estaba sin duda ante ellos. Personaje desconocido, Anastasia Samá, por favor apártese. Alzando una voz digna, un joven vestido como un samurái, blandía una espada flamígera. Un tajo del color del arco iris atravesó fácilmente la sólida armadura negra del cuerpo de Poda, como si fuera acero caliente cortando hielo. Incluso Berstets, que no había sido bendecido con proezas marciales, podía ver que este joven, llamado Julius, no era menos capaz que los mejores guerreros del imperio. Anastasia, pero, ni siquiera mi Julius puede quedarse luchando para siempre. Tenemos que hacer avanzar la situación. Murmuró Anastasia mientras acariciaba el pañuelo que le rodeaba el cuello, protegido por la lucha de Julius. Julius y Garfield, respectivamente, luchaban contra el enemigo dentro del carruaje y en el tejado, pero junto con Lamia, que había caído antes, tanto dentro como fuera se libraban feroces batallas. Era una situación en la que luchaba todo el personal que podía hacerlo, incluidos los guardias. Ubilk, entonces, ¿no te parece que nos están apuntando demasiado? Anastasia, tal vez. ¿Pero acaso es porque estás aquí? Puedo ver esa llaga en tu pecho, parece que te la han marcado bastante bien. Ubilk, ¿marca? ¿Qué, es verdad? Ubilk, al que habían sacado de su habitación de confinamiento, se miró la blusa suelta y alzó la voz. Como había dicho Anastasia, había rastros de una roncha en su piel blanca que ella había vislumbrado por casualidad, y si eso había ocurrido al mismo tiempo que el ataque. Berstets, un mal de ojo para captar el paradero de un objetivo. No puede ser, Su Excelencia Palladio Manesque. Serena, bueno, ¿están todos los participantes de la ceremonia de selección imperial aquí? Entonces, me gustaría recordar con Su Excelencia Bartroy, que me envió flores cuando tomé la gobernación de mi padre. El mal de ojo de Palladio Manesque, príncipe de Wallachia, heredero de la sangre de la tribu del mal de ojo, había capturado a su objetivo, lo que debía de ser la razón por la que el cuerpo de Poda seguía atacando este lugar. Berstets lo adivinó así, y Serena, que estaba usando su espada para mantener a raya al enemigo, se relamió. Serena, tanto si nos movemos de este lugar como si no, no quiero morir porque hayamos elegido entre estar en el frente o en la retaguardia. Si somos derrotados, el imperio está como muerto, no solo la cabeza, sino de cintura para arriba. Será interesante ver si hay otra forma de morir para criaturas como estas. Berstets, me preocuparía si usted dijera algo sin escrúpulos. No estoy seguro de este viejo cuerpo mío, pero no puedo ser reemplazado por gente como Su Excelencia o usted. Serena, nadie es insustituible, primer ministro. De hecho, te admiro, al igual que me admira que hayas sido nombrado para representar a Su Excelencia, el emperador. Sea como fuere. Serena, que no perdía la amargura bajo ninguna circunstancia, se emocionó cuando se mofó de la conducta de Berstets en la capital imperial. La decisión de avanzar o retroceder surgió de la propia elección. Personaje desconocido, ahí estás. Te has mantenido firme aquí, Anastasia Natsuki-kun. Cruzando el umbral de la puerta del vagón trasero, que ya había sido traspasado por el ataque del cuerpo de Poda, una pequeña silueta se precipitó hacia el vagón donde se encontraban Berstets y su grupo. Al ver al chico de pelo negro a la cabeza de su grupo, Anastasia alzó la voz en señal de bienvenida. Los que acababan de llegar apresuradamente eran el chico llamado Natsuki Subaru y una chica que lo tomaba de la mano. Siguiéndolos estaban una chica siervo, una chica de cabello rubio, y dos jovencitas que compartían rasgos idénticos, aparte de que una tenía el cabello rosa y la otra azul. Julius, Subaru. ¿Qué le pasó a Emilia Samá? Subaru, Emilia Tan está luchando duro en la sección trasera. Está congelando el vehículo para reforzarlo y que los enemigos no puedan entrar, y si nos hubiéramos quedado, también habríamos acabado congelados.
Anastasia, ese movimiento es bastante prepotente. Pero aún así, es un movimiento acertado. Subaru respondió a la pregunta de Julius, que la formuló mientras obligaba a retroceder a un no muerto que intentaba entrar por la ventana. Anastasia cerró un ojo ante la respuesta del chico ceñudo, y luego dirigió su mirada azul claro detrás de él, hacia la chica rubia. Ah, au. Anastasia, con todo esto, supongo que tu charla ha sido puesta en espera. Subaru, no, ya he concluido mi discusión. Es solo que se ha interrumpido la oportunidad de transmitírsela a todo el mundo. ¿Qué pasa con ese bastardo de Abel? ¿Tiene la misma marca que yo? De pie junto a la chica rubia, Subaru habló así y se bajó la camisa para mostrarles una mancha en el pecho. Allí se podía ver una roncha levantada idéntica a la del contemplaestrellas, Ubilk. En cuanto se dio cuenta, Ubilk exclamó en voz alta, «¡Ah! Ubilk, sí, lo sabía. Tienes la misma marca. Eso debe significar que somos compañeros contemplaestrellas». Subaru, te repito que no es eso. No está solo en mí, también han marcado a mi linda Beako, y siento pena por ella. ¿Qué hay en común aquí? Personaje desconocido, muy probablemente, está marcando los obstáculos a la gran catástrofe que deben ser erradicados. Esta vez, una voz procedía de la puerta opuesta a la que habían entrado Subaru y los demás, y a quien pertenecía se precipitó desde el pasillo que conducía al coche de delante. Aparecieron codo con codo Otto, un táctico del reino que había ejercido una gran influencia en el Consejo de Guerra, y una muchacha que se había dedicado a curar a los soldados heridos. Al entrar, Subaru se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Subaru, Otto. Petra. ¿Los dos están bien? Siento lo de antes. Otto, dejemos esa discusión para más tarde. Ahora mismo, necesitamos intercambiar información crucial. Petra, la marca que decías que apareció en Subaru y Beatrice Chan, también ha aparecido en el maestro. Ahora mismo, el maestro está en el carruaje del dragón más adelante, atrayendo a los zombis hacia él. Mujer de pelo rosa, ¿Roswaal-sama también tiene la marca? Al oír el informe de la niña llamada Petra, la mujer de pelo rosa, probablemente pariente de Rem, bajó los ojos. Sin embargo, si no solo Ubilk, Subaru y la chica llamada Beatriz, sino también el mago jefe de la corte del reino tenían la marca, entonces las calificaciones necesarias para ser marcados se habían vuelto algo evidentes. Eso significaba Anastasia, el Marqués Mathers y Beatrice Chan, que se enfrentaron a Spinks en la llanura. También, Natsuki-kun, que detuvo la emboscada en el carruaje del dragón, y Contemplaestrella-san también, si mal no recuerdo. Berstets, no se puede confirmar desde aquí, pero existe la posibilidad de que la misma marca también haya sido tallada en Halibel-san, que está luchando con ese dragón negro afuera. Serena, y también nuestra excelencia el emperador supongo. Yo diría que es bastante probable. Cada uno de los nombrados son todos insustituibles en sus habilidades. Serena se refirió rápidamente al comentario anterior de Berstets, al tiempo que se mostraba de acuerdo con las opiniones de los expertos. En cuanto a la discusión iniciada por Anastasia y los demás, Berstets también estuvo de acuerdo. Mientras persistiera el efecto del mal de ojo de Paladio, se enviarían un sinfín de asesinos en busca de los señalados. Sin embargo, Rem, espera, por favor. Si tu suposición es correcta, entonces no entiendo por qué la misma marca no ha surgido en esta niña. En Spica-chan. El que lo dijo fue Rem, que sujetaba los hombros de la niña por detrás. Esta chica a la que llamaba Spica, aunque aún no se había detallado su importancia, se decía que era una de las nombradas en la profecía de Ubilk. En ese sentido, no cabía duda de que era una persona importante para el imperio bolaquiano. Otto, Spica, ¿verdad? Ante el llamamiento de Rem, Otto murmuró con una emoción distinta a la de Berstets y el resto. Al oír su murmullo,
Subaru miró a Otto y, con expresión seria. Subaru, he decidido cuál es mi postura. La prueba estará en su forma de vida a partir de ahora. Otto, qué extraña coincidencia. Yo también acabo de tomar una decisión sobre mi posición. Habría sido imposible para un extraño adivinar cuántas emociones complejas estaban implicadas en este tranquilo intercambio. Además, en medio de este asalto, era una situación que habría que dejar en un segundo plano. Ahora mismo, la máxima prioridad debería ser: chica de pelo rosa, tenemos que movernos antes de que Garth, que está aullando sobre nuestras cabezas, se convierta en un tigre asado. Subaru, no lo haga sonar como si fuera un pollo a la parrilla. Pero, Rem tenía un punto antes. Subaru asintió a las palabras de la chica de pelo rosa, y cuando se dio la vuelta, los ojos de todos estaban concentrados en la chica llamada Spica. La chica emitió un sonido ahogado ante la concentración de sus miradas y miró a su alrededor con cara de desconcierto. Beatriz, si hay que creer a este contemplaestrellas, esta chica. Spica es la enemiga natural del gran desastre, de hecho. Entonces, ¿por qué se la pasa por alto, supongo? Petra, ¿es eso realmente tan raro? Quiero decir, nunca lo hubiéramos sabido si ese tipo no nos lo hubiera contado, ¿verdad? Si ese es el caso, ¿no significa eso que ellos tampoco lo saben? Subaru, entonces, ¿eso significa que no hay un contemplaestrellas en el bando de los no muertos? Subaru murmuró esta realización mientras las chicas seguían intercambiando preguntas. Ubilk se dio la vuelta ante aquel comentario, pero sacudió la cabeza perezosamente con una expresión de desamparo en el rostro. Ubilk, ya, lo siento. Ni siquiera lo sé, ya que no está relacionado con mi mandamiento. Rem, aún así, ¿puedes al menos decirme qué es lo que tienes Spica-chan que te hace decir que es una luz brillante? Sería irresponsable por tu parte soltar su nombre sin más. Ubilk, lo siento mucho, por ser tan irresponsable. La expresión aparentemente desafiante de Ubilk puso la cara de Rem de un color tenso. Sin embargo, la respuesta de Ubilk fue menos que deseable, pero el tema sesgado de Rem podría haber sido digno de consideración. Personaje desconocido, con los materiales de los que disponemos actualmente, no nos queda más remedio que utilizar el carro de dragón acoplado, que podría romperse en cualquier momento, para cargar hacia la ciudad fortificada, protegiendo al mismo tiempo a los que han sido marcados. Se supone que esa ciudad también está siendo reparada. Subaru, no creo que nos quede tanto tiempo. Mientras hablaban, el carro del dragón perdía lentamente su forma original bajo el ataque del cuerpo de poda. Como ya se había comentado, si dejaba de moverse, sería inevitablemente destruido. Para detener esta batalla, deben enfrentarse a la comandante Lamia, que dirigía las fuerzas enemigas. Mientras buscaban medios que fuesen algo más que remedios para sobrellevar la situación actual, Berstets notó en su estrecha visión que Subaru tenía una expresión terriblemente conflictiva en el rostro. La angustia que ocupaba su semblante era el resultado de haberse dado cuenta de algo y dudar en decir de qué se trataba. Una afirmación que el chico dudó en pronunciar en esta situación. Su conflicto era diferente al de Serena, que no examinaba sus afirmaciones con suficiente atención, y el contenido de este conflicto era: chica de pelo rosa, Barusu. Otto, Natsuki-san. Al mismo tiempo, dos personas llamaron a Subaru. Al igual que Berstets, ellos también debieron notar el cambio en la expresión facial del chico. Y los dos que conocían al chico, mucho mejor que Berstets, fueron capaces de entender lo que le preocupaba. Cerrando los ojos ante la intención de sus miradas, Subaru respiró hondo y, tensando su expresión. Cambio de escena. Subaru, la autoridad de Spica, podría ser el gran avance en esta situación. Personaje desconocido, Oria. Blandiendo una espada bárbara en cada mano, Medium cortó con fuerza a los no muertos que se acercaban frente a ella. Como resultado de aquel gran golpe,
Su parte trasera quedó completamente expuesta, y otro par de grandes tijeras de un no muerto estaban a punto de golpearla. Sin embargo, una esbelta espada larga se interpuso en su camino. Yamal, no la subestimen, malditos. El que aullaba y acuchillaba salvajemente era el soldado imperial tuerto que se hacía llamar Yamal. Trabajando junto a Yamal, Medium luchaba por proteger a su hermano Flap, a la hermana de Yamal, Katia, y al autocomplaciente Abel de los constantes ataques de los muertos vivientes. Incluso ahora, Medium detuvo a su enemigo en seco con una patada frontal, le cortó la cabeza con una espada bárbara y convirtió al no muerto en polvo. Yamal también cortó las rodillas de su enemigo con sus espadas gemelas, le ensartó el pecho y lo destrozó. Yamal, muy honorable futura emperatriz. Yo me encargo de esto, usted quédese atrás. Medium, como dije. Aún no he dicho que sí. Yamal, muy honorable candidata a emperatriz consorte. Atrás. Medium, poco acostumbrada a ser tratada con tanto respeto, no pudo ocultar su desconcierto. Había sido así desde la anterior discusión entre Flap y Abel. Abel ya lo había señalado, pero Medium había cooperado con su hermano sin preguntar nada de lo que pensaba Flap. En retrospectiva, debería haberle preguntado un poco como dijo Abel. Medium, entonces, no me habría sorprendido tanto. Flap, querida hermana. Preocuparte e inquietarte no va contigo. Medium, ¿y de quién crees que es la culpa, hermano mayor? Poniendo su frustración en su espada, Medium puso toda su fuerza en sus piernas mientras forcejeaba con las grandes tijeras que le estaban clavando. Se mantuvo firme y retrocedió para no ser dominada. Una espada se clavó bajo su axila, y Yamal, que se había movido hacia la retaguardia, atravesó al enemigo en el pecho y lo mató. Después de que Yamal lo hiciera, mientras raspaba sus espadas gemelas en el aire. Yamal, Katia. No te impacientes. No dejaré que nada se te acerque. Katia, ya déjalo. Ya no me importa. No hay nada bueno, aunque siga viviendo de todas formas. Yamal, no seas estúpida. Si mueres, Top no podrá descansar en paz. Katia, Ashka, mi hermano es el estúpido. ¿Vas a decirlo? Tú no dirías eso, ¿verdad? Muérete. Muérete ya, hermano. Katia, sentada en su silla de ruedas, empezó a llorar cuando se mencionó un nombre que Medium no reconoció. Medium empezó a sentir mucha pena por Katia. Si no fuera por la situación en la que se encontraba, le habría gustado confiar en ella como en una hermana menor que estaba siendo maltratada por su hermano. Pero en este momento, no podía darse esos lujos. Después de todo. Personaje desconocido, emperatriz consorte, ahora eso es algo que no puedo simplemente ignorar, ¿no crees? Medium, HK. Personaje desconocido, me pregunto, ¿estás calificado para acompañar al lobo espada entre los lobos espada? Ladeando la cabeza, destacando entre los muertos vivientes de armadura negra que se precipitaban hacia ellos, había un muerto viviente muy hermoso, incluso desde el punto de vista de Medium. Si no fuera por su piel pálida y sus inquietantes ojos dorados, habría sido un espectáculo para la vista. Tanto si el poder de sus palabras se debía a que estaba muerta como si era de cuando estaba viva, sus palabras intimidaban notablemente, haciendo que Medium fuera incapaz de responder. Vincent, cualquier respuesta que te diera esa chica, no serviría de nada, puesto que ya estás muerto. Y así, fue Abel, y no Medium, quien respondió. Abel y esta hermosa no muerta se miraron con Medium, Yamal y los soldados no muertos en medio, desde la parte delantera del carruaje hasta la parte trasera. Abel y esta hermosa no muerta se miraron fijamente. Personaje desconocido, hola, Vincent ni Isama. Te ves tan digna como siempre. Tal vez hasta hayas perdido algo de peso. Vincent,
Justo cuando empiezo a pensar que mis hermanos y hermanas ya no son más una molestia, tú y Palladio parecen haber regresado. Es inevitable que mis mejillas parezcan un poco demacradas. Personaje desconocido, Fufú, por supuesto que querría volver. Salvaste a Prisca, ¿verdad? Oni-sama. Personaje desconocido, me pregunto si estás capacitado para castigarnos a mí y a Palladio Oni-sama. Cuando tú fuiste quien violó la premisa de la ceremonia de selección imperial. Si se supiera la verdad, nadie te reconocería como emperador, ¿verdad? Con una mueca, la princesa no muerta se rió con la mano tapándose la boca. Los ojos negros de Abel temblaron ligeramente ante sus palabras. Con esos ojos, Abel intentó responderle algo, pero... Medium, hay alguien. Creo que Abelchin es el emperador. Yamal, yo también, Su Excelencia el emperador. No hay necesidad de escuchar a los muertos. Sin poder contenerse, las voces de Medium y Yamal, que se habían aprovechado de la situación, sacudieron el vagón. Al oír las declaraciones de ambos, los ojos de Abel se abrieron aún más que antes, y los de la princesa se entrecerraron. Con los iris brillando de un lustre aureliano, característico de los no muertos, miró a Medium y a Yamal. Personaje desconocido, ¿esos soldados de ahí tienen idea de quién soy? Yamal, Por lo que parece, formas parte de la familia imperial bolaquiana, pero ¿qué importa cuando estás muerto? Los que mueren como perros son perdedores, y los que viven son lobos espada. Eso es. Así es el imperio. Gritando la lógica más simple del mundo, Yamal reanudó su cuerpo a cuerpo con los soldados enemigos. Ante la complacencia de aquel impulso, Medium parpadeó y sonrió. Sonriendo, Medium, al igual que Yamal, reanudó la lucha. Medium, eres mucho más guay que Abelchin, Yamal-chin. Yamal, eso es una falta de respeto, muy honorable emperatriz consorte. Con una sonrisa salvaje ante los elogios de Medium, Yamal atacó con sus espadas gemelas. El enfrentamiento entre Abel y la princesa continuó, con esas peleas intercaladas. Abel entrecerró sus ojos de sable hacia la princesa, ya que ésta parecía haberse disgustado ligeramente. Vincent, siento la presencia de muchas espadas Jan. No estás sola, Lamia. Lamia, ¿y qué? Supongo que estarás contenta de que tu linda hermanita se haya multiplicado. O quizás, como no es Prisca, a Vincent ni Isama no le interesa. Vincent, suponiendo que estés haciendo uso de los mecanismos de los no muertos, para inducir fenómenos fuera del ámbito de la razón. ¿Por qué razón apareces ante mí sin esos números? Ante la actitud burlona de la princesa, de Lamia, Abel no se preocupó en absoluto. Sin embargo, dentro del silencio de Lamia, Abel siguió adelante y encontró una pista. Con sus ojos serios entrecerrados, Abel miró a su hermana pequeña, que parecía haber cambiado por completo. Vincent, su número tiene un límite. Además, la mayoría de ellos están siendo sometidos. Gos, Lamia, lo dice tan tranquilamente, Oni-sama. Si eso es cierto, entonces los esfuerzos del general de primera clase Ralph Von merecerían una medalla, ¿no? Esa pobre alma, diciendo que le parece bien ser un peón. Vincent, y por lo tanto, yo lo elegí. En voz baja, Abel interrumpió a Lamia. Abel se cruzó de brazos con naturalidad en el acto y encajó de frente la mirada y las palabras de Lamia. Vincent, es uno de los generales que he seleccionado. Es natural que trabaje en esa capacidad. Tras afirmarlo de forma tan imponente, Abel continuó llamándola por su nombre, Lamia. Luego, dirigiéndose a Lamia, que le miraba con los ojos ligeramente abiertos, habló. Vincent, ni una sola vez he pensado en ti como un ser insignificante. Ante las palabras que le dirigieron, la expresión de Lamia cambió enormemente. Hasta entonces, solo había mostrado un aspecto fascinado,
muy sádico y, por lo demás, descontento, pero al oír las palabras de Abel, la expresión de su rostro cambió. Sus ojos aurelianos se abrieron de par en par y se mordió el labio. Lamia, Vincent Bolaquia A. Al momento siguiente, la expresión que Medium había visto se desvaneció de manera increíble, y apareció una expresión diferente. Su rostro, en el que no corría verdadera sangre, albergaba una definida indignación, y mientras sus iris aurelianos sufrían violentos espasmos, alzó el brazo y desenvainó su preciada espada, que brillaba con un rojo resplandeciente. Con la preciada espada de deslumbrante resplandor en la mano, Lamia dio un paso adelante, pateando el suelo, pateando la pared, deslizándose por el hueco entre los no muertos, saltó hacia Abel. Aquel resplandor, como si se lanzaran llamas o incluso la propia luz, iluminó intensamente el interior del carruaje repleto de muertos vivientes, e intentó extinguir a Abel en su totalidad. Mirándolo de frente, la preciada espada se balanceó hacia la nariz de Abel. Medium, Abel Chin. Pateando a un no muerto, Medium saltó hacia atrás, atrapando la espada atesorada con su espada bárbara. Después de que el tiempo se detuviera por un momento, la espada bárbara de Medium se fundió, y la espada atesorada continuó su trayectoria. Yamal, su excelencia el emperador. Un instante después, las espadas gemelas de Yamal fueron a repeler la espada atesorada, tal como había intentado Medium. También estas fueron engullidas por el resplandor de la espada atesorada, y sus hojas desaparecieron en un instante. Superando los obstáculos presentados por Medium y Yamal, el golpe de espada de Lamia estaba a punto de alcanzar a Abel. A ese ritmo, todo el cuerpo de Abel iba a ser engullido por la luz roja, y Medium gritó. Fue en ese momento. Nadie sabía qué había ocurrido. Ni que tras la imponente postura de Abel, Flap y Katia hubieran tirado de la chaqueta de Abel y le hubieran hecho caer de espaldas en el acto, ni que Medium, que sintió un tremendo dolor en el pecho al pensar en la muerte de Abel, ni que Yamal, cuyo rostro mostraba una expresión de desesperación al pensar que ya era demasiado tarde. Es que allí mismo, como golpeado por el viento, el cuerpo de Lamia se desplomó. Cambio de escena. Lamia, pensar que aún vivirías, eres bastante tenaz, Verstets. Dime, ¿quién ganó la ceremonia de selección imperial? ¿Vincent Niisama? ¿O fue Prisca? Esas fueron las primeras palabras que le dirigió al reencontrarse. El reencuentro con su amo, cuyo aspecto físico había experimentado un cambio radical. Incluso después de 9 años, cuando cerraba los ojos, podía recordar su aspecto de cuando estaba viva, casi como si fuera ayer. A medida que los humanos envejecen, los acontecimientos del pasado lejano tienden a ser más claros que lo que ha sucedido el día anterior. Por eso le bastó una sola mirada para comprender la anormalidad de su maestro. Su piel fracturada y pálida, y sus ojos dorados que ya no deseaban la luz, eran los de los muertos que habían consignado su vida al olvido. Él también había comprendido la pregunta inicial que ella le había hecho. El reloj de su interior había dejado de funcionar. Así era. Así debía ser. Los vivos y los muertos deben estar muy separados. Por lo tanto, cuerpo de poda, gritó fuertemente el viejo Verstets. Ladró la orden, alzando la voz hasta tal punto que pensó que podría desgarrarle la garganta reseca. Gracias a la protección divina de la evasión del viento, ni los fuertes vientos, que supuestamente iban a azotarle, ni los violentos temblores del carruaje del dragón estaban presentes, lo que permitió que su voz se elevara y resonara por toda la zona. En cuanto oyeron la orden, los muertos vivientes, equipados con grandes cizallas en las manos, dejaron de moverse. El cuerpo de poda detuvo repentinamente sus movimientos, y él no sabía qué pensar sobre ese hecho. Debía lamentarlo o sentirse orgulloso. Confiando sus corazones a la princesa Veneno, eran un símbolo del miedo con sangre fría corriendo por sus venas. Fue Verstets quien los transformó en tales. Habían cumplido sus expectativas de acuerdo con sus objetivos. Incluso después de muertos, sus cuerpos habían reaccionado a las órdenes de Verstets von Dalfon.
Verstets, el tiempo se ha detenido para los no muertos. Si así fuera, para ellos, esa batalla durante la ceremonia de selección imperial habría ocurrido justo el día anterior. Lo que está arraigado en sus cuerpos nunca puede perder su color. Habían demostrado la forma ideal de seguir a su maestro incluso en la muerte. Lamia, ¿y entonces? Solo eres capaz de someter a mis animales por un momento, ¿verdad? Verstets, sí. Sin embargo, con esto, ahora estás aquí. Volviéndose hacia la voz que tenía detrás, Verstets la saludó en persona, a solas. Con el techo y las paredes en ruinas, el carruaje del dragón era una mera sombra de su antigua sublimidad. A pesar de ello, en una de las plataformas del carruaje cargado con la esperanza del imperio, Verstets y Lamia se enfrentaron entre sí. Al comprobar que era visible en el reflejo de los ojos dorados de Lamia, Verstets exhaló un suspiro. Verstets, lo he estado esperando, Su Excelencia Lamia. Lamia, sí, eso parece. Pero, me pregunto, ¿por qué estás aquí sola? Lamia inclinó ligeramente la cabeza y extendió los brazos mientras observaba el vagón vacío. Aparte de Verstets, ni Serena ni los del reino estaban presentes. Se había quedado aquí solo porque tenía un plan secreto para inmovilizar tanto a Lamia como al cuerpo de Poda. De hecho, lo había conseguido para el cuerpo de Poda, aunque solo durara un momento. Verstets estaba seguro de que sus órdenes nunca volverían a surtir efecto, pero sabía que sus compañeros del vagón de los dragones eran capaces de aprovechar la abertura que había creado, con esos pocos segundos de tiempo que había ganado. Con ello, Verstets había cumplido su promesa a los que se le habían adelantado. Verstets, ya no estoy en una edad en la que haría declaraciones que no puedo cumplir. Lamia, no hace falta que te menosprecies así. Han pasado 9 años desde entonces, pero en realidad no has cambiado nada. Eres el mismo que cuando yo había muerto. Verstets, tal vez es como usted dice, Su Excelencia. Verstets respondió a las burlonas palabras de Lamia en voz baja y ronca. Lamia frunció las cejas al oír aquello. Frente a ella, Verstets cerró su huesuda mano en un puño, apretando los dientes que milagrosamente no habían sufrido ni una sola pérdida. No había cambiado, ni siquiera después de 9 años. Lo que Lamia había dicho era cierto. Verstets, desde ese momento, mi tiempo también se ha detenido, Su Excelencia Lamia. Murmuró Verstets, y luego dio un paso adelante. Lleno de determinación, dio un gran paso. Cuando su pie estirado tocó el suelo, dio otro. Obligando a su anciano cuerpo a moverse, Verstets siguió avanzando paso a paso. Exasperada, Lamia entrecerró sus ojos dorados. El flujo del tiempo avanzaba lentamente, con una sensación de lentitud y estancamiento. No solo se sentía así, sino que también era lento en la realidad. Comparado con Julius y Garfield, que habían estado luchando para proteger a Verstets y a los demás hasta hacía un rato, era terriblemente débil hasta el punto de que hacer una comparación sería presuntuoso. Era una oveja pintada de negro en una manada de lobos. Se había convertido en una vieja cabra astuta. Haciendo que sus cuernos parecieran más grandes de lo que eran, alardeaba desesperadamente de que tenía su propio papel entre la manada de lobos. Lamia, espada Yang. Cuando Lamia extendió la mano hacia el cielo, la empuñadura de la preciada espada carmesí se materializó en su mano. Sus delgados dedos se apretaron con fuerza alrededor de ella, sacando la preciada espada, el símbolo de Wallachia. La ardiente llama roja y centelleante atrapada en la hoja le abrazó los ojos. Se alegraba de haber mantenido siempre los ojos entrecerrados. Gracias a ello, sus globos oculares habrían seguido protegidos, aunque sus párpados se hubieran chamuscado. Llevando consigo esos pensamientos triviales e inútiles, Verstets levantó el puño. Enroscado en uno de sus dedos había un anillo. Era la prueba de que era el primer ministro del Imperio de Wallachia. Era un meteoro, imbuido con mana del elemento fuego. Lamia,
ya lo he visto. La frialdad en la mirada de Lamia conservaba su hielo, habiendo visto ya al meteoro en acción en la capital imperial, dentro del Palacio de Cristal, dentro de la Sala del Trono. El avance de Verstedt era terriblemente lento, y su último recurso ya había sido subyugado una vez. Por otra parte, su oponente poseía una de las 10 espadas encantadas, que ejercían un poder relativo al escalón superior del mundo. Verstedt, su excelencia. Sabía que tardaría menos de un segundo en cortarlo y reducirlo a cenizas. A pesar de ello, de toda su vida, que hasta ahora se extendía por cerca de 70 años, Verstedt aprovechó al máximo el segundo más largo que había vivido. Y entonces, le dijo a su amo lo que le había dicho en el pasado, una vez más. Verstedt, hemos perdido. Verstedt bajó el puño levantado mientras hablaba, apuntando con el anillo al suelo. Allí activó el meteoro. Las llamas se hincharon y estallaron bajo sus pies, aumentando el lento avance del anciano con un ímpetu abrasador. Con gran intensidad, todo el cuerpo de Verstedt se lanzó hacia Lamia. Los ojos dorados de Lamia se abrieron de par en par al ver el cuerpo del anciano lanzarse hacia ella desde cerca. En aquellos amplios iris de color dorado, estaba el reflejo perteneciente a Verstedt von Dalfon. Contemplando el rostro que Verstedt veía en sus ojos, Lamia continuó levantando la espada Jan. Lamia, así que eras capaz de poner esa cara de frustración. Eran dama y vasallo, con una afiliación duradera, pero manteniendo una distancia respetable, que nunca mantuvieron una conversación sincera entre sí. Por primera vez, el enigmático vasallo de Lamia mostró una expresión que nunca antes había visto. En aquel rostro lleno de arrugas y ojos finos entrecerrados hasta el punto de que no se le veían las pupilas, el anciano parecía a punto de llorar. Su mano se detuvo. Los cuerpos de Verstedt y Lamia se encontraron de frente. Incapaces de mitigar la fuerza de la explosión, los dos se precipitaron contra la pared del vagón en una maraña de miembros. Se precipitaron hacia la pared que había sido derribada por la irrupción del cuerpo de Poda, y salieron despedidos, sin más. Apretando con fuerza, con los dedos tan desnudos como un árbol marchito, el anciano se agarró al vestido de la hermosa muchacha y se negó a soltarlo. Sin separarse el uno del otro, sus cuerpos fueron expulsados a la fuerza fuera del carruaje de dragones acoplados. Separador. En ese instante, una onda expansiva golpeó a todas las innumerables Lamia Goodwin que habían aparecido dentro de los carruajes de dragones acoplados. Las lamias que luchaban contra Ghost Ralphon, las lamias que luchaban contra Garfield Tinsel, las lamias que luchaban contra Roswaal L. Mathers, las lamias que luchaban contra Emilia, y las lamias que se encontraban en las otras partes del carruaje del dragón, se vieron afectadas por la descarga simultáneamente. Una protección divina es una bendición que puede otorgarse a las vidas nacidas en este mundo. Su verdadera naturaleza no se ha dilucidado hasta el día de hoy, y gran parte sigue envuelta en el misterio. Sin embargo, en lo que respecta a las protecciones divinas, muchos mantienen una única convicción que comprenden intuitivamente. Es decir, que las protecciones divinas afectan al alma, de aquellos a los que se conceden y de aquellos a los que van dirigidas. Nunca se ha demostrado si esto es cierto o no. Sin embargo, se puede afirmar lo siguiente. Verstedt von Dalfon salió despedido del carruaje del dragón junto con una de las Lamia Goodwin, y ambos quedaron excluidos de los efectos de la protección divina de evasión del viento al mismo tiempo. Y entonces, cuando una de las Lamia Goodwin hizo caer su espada sobre Vincent Bolakia, y tanto Medium O'Connell como Jamal O'Reilly no lograron bloquear el ataque, fue también el preciso momento en que la tragedia estaba a punto de golpear delante de Flap O'Connell y Katia O'Reilly. Como si hubiera sido golpeado por una ráfaga de viento, el cuerpo de Lamia, que había levantado su espada Yang, fue empujado hacia atrás. En ese momento, ni Lamia ni Medium ni los demás comprendieron lo que había sucedido. Sin embargo, lo cierto era que Vincent, que había sido derribado, extendió la pierna y pateó a Lamia hacia atrás. Entonces, detrás de Lamia, que había sido expulsada, se abrió una brecha en la puerta que conectaba con el vagón contiguo.
Un resplandor de arco iris danzó, y el cuerpo de Poda que estaba ante la puerta fue cortado. Deslizándose más allá de la luz de aquel arco iris, 3 pequeñas siluetas se metieron en el coche. Uno de ellos levantó la mano, y un tenue resplandor rodeó a las 3 siluetas, acelerándolas mientras se precipitaban. Subaru, que era el del centro, gritó: «Lamia Goodwin». Con voz alzada, así gritó el chico de pelo negro, que iba tomado de la mano, con 2 chicas a cada lado. La chica del vestido había producido el resplandor, el joven de pelo negro había pronunciado ese nombre, y la última que había saltado extendió su mano opuesta a la que estaba enlazada con el chico, y entonces: «Espica, E.A». Sacudiéndose la mano con la que había rozado la espalda que volaba hacia ella, el nombre de la princesa venenosa fue robado. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.